Vale, pues se está grabando. Hemos deshabilitado cámaras y micrófonos, ¿vale? Luego se dirá dónde está el vídeo para que lo podáis volver a ver si tenéis que ver algún tipo de detalle de nuevo. Y entonces, las preguntas, hacerlas por el chat, yo las responderé al final. Tengo un compañero que está por aquí, Alberto Izquierdo, pues de la parte de programación y de estos temas de los que vamos a ver hoy, que va a ser modelado de esplanadas de montaje, nuevas herramientas de modelado de esplanadas de montaje. Él está en la parte de programación. Saluda a Alberto también por el chat, porque no puede tener tampoco la cámara y el micro. Y entonces, bueno, él me va a ayudar y va a recopilar vuestras consultas. Entonces, vosotros vais haciendo las consultas por el chat y al final, pues, iré respondiendo a las preguntas que Alberto tenga. Dependiendo de las que haya, si son muchísimas, pues ya veremos a ver cómo podemos gestionar. Está previsto que la charla sea hora y 30 minutos, aunque, bueno, voy a intentar a ver si incluso es más rápido, ¿de acuerdo? Como veréis, acepto a alguien que entra. Trataré de que fuera más rápido, ¿vale? De hacer un poco más concisa la charla. Otra cuestión sería, aquí hay usuarios que ya conocen Istran y hay usuarios que no conocen Istran. Entonces, para los que no conocen Istran, bueno, pues aquí tengo una pequeña presentación en donde resumo qué hace Istran en eólico y también hago un pequeño esquema de qué son las nuevas herramientas que vamos a hablar hoy. O sea, esto es como introducción de eólico en general. Los que ya conocéis Istran, de esta presentación la vais a conocer, entiendo que todo, y quizás los nuevos son las últimas diapositivas, 4 o 5, que son las que me van a dar pie para enseñaros Istran en estas nuevas herramientas de modelado de esplanada de montaje, ¿vale? Para consultas también me avanzo un poco al final, ¿vale? Consultas posteriores, una vez termine la videoconferencia, tenéis el correo de administración, el de soporte y el teléfono. Sobre todo esto es para los que no conocen Istran. Bien. Esto también está en la web de Istran, pues veis el contacto y allí os resolveremos las dudas a posteriori de esta charla. Repito, en esta charla las consultas serán vía chat, ¿vale? Escribid por el chat lo que estáis entrando en lo último, escribid por el chat, porque no habilitamos ni cámara ni micrófono para, bueno, pues, derechos de imagen, que no queremos tampoco hacer nada que no corresponde. Entonces, las preguntas por el chat, ¿vale? Pues voy a empezar. Yo voy a hacer una exposición y al final iré respondiendo las preguntas que vayáis acumulando en el chat. Bueno, pues vamos a ver. Esto es una introducción de qué hace Istran en eólico. Y nosotros nos vamos a centrar solo en la esplanada de montaje. Son nuevas herramientas, que es un apartado que a partir de hoy pues, estará disponible para los usuarios que estén interesados. Y esas nuevas herramientas de modelado de esplanada de montaje estarán al final de esta presentación, al menos los nuevos menús, ¿ok? Para los que no conocen Istran, ¿qué es esta presentación? ¿Qué aprecian los clientes del software? Pues la atención al cliente es algo que valoran, es muy habitual que los clientes valoren esta atención. Casi todos los días salen nuevas versiones, ¿de acuerdo? De Istran, nuevos desarrollos a petición de los usuarios y el soporte técnico se resuelven dudas, se hacen nuevos desarrollos y se da un apoyo a lo largo de la vida del proyecto, ¿vale? Otra cuestión que está también, que es valorada por los usuarios, es para proyectos de grandes longitudes y para el LIDAR, donde tenéis millones de puntos, pues la gestión de recursos de máquina, los clientes están también contentos y es algo que valoran. En este caso, veis, en este ejemplo, aparece un eje, es un ferrocarril, pero puede ser cualquier tipo de eje, carretera, ferrocarril, tubería. Aquí hay pues, 95 kilómetros y estos son nubes densas de puntos. Y bueno, pues Istran gestiona los recursos de tal manera que podéis trabajar sin tener excesiva lentitud. Ahora vamos a ver qué herramientas existentes hay en Istran de eólico. De estas herramientas no vamos a hablar en esta videoconferencia, ¿vale? Hablaremos de las nuevas, ¿ok?
estará al final. Habrá una diapositiva como esta que pone nuevas herramientas, ¿vale? Existentes, bueno, pues conocéis que se pueden hacer explanaciones y en realidad las nuevas herramientas lo que hacen es apoyarse en explanaciones y lo que vais a tener va a ser generar las planadas de montaje pues de manera un poco más versátil, más rápida y veremos las funciones posteriormente. Entonces, ya existían un menú de explanadas, pero se ha adaptado, se ha personalizado y se han hecho más herramientas que son las que vamos a mostrar al final. Otras herramientas existentes, sabéis que hay trayectorias para calcular con varios objetivos, ¿vale? Sobre ancho, despeje, comprobación de la rasante, la envolvente en planta, como veis aquí. Tenemos un vehículo, este vehículo transporta, en este caso, una pala, y aquí pues hay menús de trayectoria y al final con este vehículo pues se dibuja la envolvente, se dibuja también la envolvente en la rasante para comprobar si hay algún problema en algún acuerdo y luego se calculan sobre ancho, dependiendo de la configuración de ese vehículo, y se calculan los despejes. Entonces, estos despejes, pues de manera automática el desmonte se adapta para que pase, en este caso, esa pala. Luego hay entronque, repito que esto es para los que no conocen Istran, los que ya los conocéis lo sabéis. Hay herramientas de entronque, ¿vale? Entronque asistido. Istran tiene muchos años ya en este tipo de herramientas. Aquí se ve, pues bueno, aquí hay un par de esplanadas de montaje, aquí hay un par de viales, aquí puede haber un entronque o incluso un cruce. Como decía, Istran tiene mucha experiencia. Estas son algunas imágenes que se han sacado de internet, diferentes proyectos repartidos por diferentes países, en donde no solo se utilizan enlaces y entronques, sino muchas otras herramientas, ¿no? Los cruces, ¿vale? Aquí, por ejemplo, tenéis un ejemplo de cruce y aquí también hay otro ejemplo de un cruce. ¿Vale? Pues un pequeño ejemplo de los que ya conocéis Istran, pues esto ya sabéis de ello. También se definen obras de fábrica, que pasarían en América, esta obra de fábrica, países donde se llaman obras de arte. Bueno, pues hay, digamos, un editor, un creador de este tipo de entidades y que, bueno, que se definen como obra de paso, obra de arte, obra de fábrica. Las instalaciones también se pueden definir. Aquí, por ejemplo, veis que aquí tenéis una plana de montaje, aquí tenéis un vial con su capa de firme, un paquete estructural y aquí tenéis pues una zanja para llevar, bueno, pues la energía, ¿vale? Los cables de media tensión. Y este es el ejemplo, veis que ahí aparece y esto es un eje como en este caso como una zanja. Pudiera ser una carretera o pudiera ser una tubería. Istran lo llama tubería, ¿vale? Estos son unos elementos que se pueden definir, Istran lo llama bordillo. Luego hay también generación de modelo BIM con clasificaciones, property set. Este es el ejemplo que hemos visto antes. Entonces aquí tenemos un IFC con las entidades, su property set y sus clasificaciones. Son un par de imágenes de algunos modelos, ¿vale? Ahora, el modo de trabajo para definir las explanaciones actualmente de montaje sería como explanadas, con el menú explanado, ¿vale? Esto es un modo de trabajo. Hay usuarios que lo pueden utilizar. Por ejemplo, también depende de la fase del proyecto. Si estamos hablando de fases tempranas del proyecto y quieres algo rápido, no necesitas definir de manera constructiva, porque con explanadas puede ser más rápido, ¿vale? Entonces tú defines un eje y luego tienes unas líneas que representan los bordes y con explanadas se generan esas explanaciones. Esto, como digo, a lo mejor detalle constructivo final no sería, pero para hacer ubicaciones en fases tempranas de proyectos pues puede ser útil. Y de hecho, las herramientas que vamos a enseñar realmente van a trabajar como explanadas, pero te va a facilitar, las herramientas que se han generado lo que hacen es facilitar esa generación de esas explanadas de montaje. Y ahora, a continuación, voy a ver alguna diapositiva y luego lo veremos en Istran. Otra manera de trabajo a la hora de generar estas explanadas de montaje, pues sería como eje. Como veis aquí, pues podéis tener diferentes ejes
para crear las propias planadas de montaje, ¿vale? A futuro, pues pudieran crearse herramientas que faciliten este modo de trabajo en el que se vaya, bueno, tratando de acelerar procesos que vosotros tengáis. Pero en el vídeo actual, en las herramientas que se liberan hoy, en el fondo lo que se utiliza son explanaciones, como vais a ver a continuación. Para las nuevas herramientas, esto sí que es nuevo, entonces de los asistentes pues no conoceréis esta herramienta. Os voy a enseñar unas diapositivas para que veáis qué posibles menús existen y ahora pues voy a hacer algunos ejemplos. Hay una pestaña que se llama tipos, ¿de acuerdo? Que es esta, que es tipos. Y estos tipos se refieren a tipología de explanada de montaje, ¿ok? Entonces aquí se puede actuar de manera paramétrica, como veis en esta imagen. Es el mismo menú, veis que estáis en tipo. Lo que pasa es que en este caso estáis trabajando en modo vectorial y en este otro caso estáis trabajando en modo paramétrico. Esto lo vamos a ver ahora después en Instagram, ¿no? Entonces tú seleccionas, lo primero que seleccionas aquí sería cómo voy a definir las explanadas de montaje. Cómo voy a definir aquí dónde va la grúa principal, dónde va el aero, dónde está el acopio. ¿Cómo lo defino? Pues lo puedo hacer paramétricamente, de tal manera que aquí veis aerogenerador, el radio de cálculo, distancia al eje, longitud, etcétera, ¿no? Todo esto paramétricamente lo puedes definir y lo puedes guardar. Los que estéis acostumbrados a usar Instagram, pues sabéis que las configuraciones se pueden guardar, ¿no? Pues veréis que en los diferentes menús hay opciones para ir guardando. Si echáis en falta algún parámetro, bueno, pues esto sería el trabajo habitual de soporte, de contactar con soporte y incluir algún parámetro nuevo, alguna funcionalidad que vayáis vosotros necesitando. Y el modo vectorial lo veremos ahora después cómo trabaja. Vosotros aquí vectorialmente podéis poner un archivo que vosotros habéis importado, os pasan un DGN, pasan un DXF, un DWG, un archivo vectorial, lo importas y le tienes que indicar que cada una de ellas, cada una de las líneas, pues corresponde a una subesplanada, llamémosla subesplanada. Esto es la esplanada de montaje, se correspondería con diferentes subesplanadas y habría que indicar que cada uno de ellos debe tener un estilo específico. Lo veremos ahora después, ¿vale? Entonces, una vez tenemos los tipos, aquí aparece uno, pero podéis tener más. La podéis tener en un proyecto de un parque eólico que sea solo el mismo aerogenerador, el mismo modelo de aerogenerador y que la esplanada de montaje sea la misma o que la esplanada de montaje pueda ser diferente. Entonces puedes tener diferentes tipos de esplanada de montaje y la máquina por defecto tomará la 1 y luego si tú la quieres sustituir en algún aerogenerador la cambia. O, por ejemplo, imaginaros que estáis también haciendo el diseño original del parque eólico y resulta que vais a hacer un cálculo del parque eólico de una potencia en concreto, la que sea. Y luego vais a poner otra potencia diferente porque el aero es distinto, tenéis diferentes posibilidades. Pues de esta manera lo que haces, tienes un tipo para el modelo de aerogenerador A, calculas con ese tipo, ya tienes calculadas los azimut, ya tienes las orientaciones, lo sustituyes por uno nuevo, redibuja, recalcula y lo tendría. Entonces, el hacer ese recálculo, pues sería sustituir dos tipos por uno o por otro, ¿vale? Siguiente cuestión, también se incluye cimentación, ¿vale? Como veis, en la parte previa, cuando se están definiendo los tipos, pues aquí puedes definir la cimentación. Tanto en modo paramétrico como en modo vectorial. Puedes definir la cimentación en ambos casos. Y en ambos casos el menú sería como el que estáis viendo en pantalla. Entonces aquí puedes definir el pedestal, la losa, el tronco, hormigón de limpieza, la excavación, ¿vale? Esto sería la zona de excavación, puede tener un sobreancho y luego tienes una sobreexcavación por debajo, pudieras tener una sobreexcavación, luego después lo enseñaré, ¿vale? Este elemento
como la explanada de montaje, pues se va a generar, se va a ver en los planos y se va a generar también en el modelo final, el modelo BIM, si es que requieren un modelo BIM asociado. Una vez tenemos los tipos, pasamos a la pestaña posición, que son las posiciones de los aerogeneradores, dónde se ubican esos aerogeneradores, ¿vale? Y aquí, pues, ¿cómo se ubican esos aerogeneradores? Pues es habitual que os pasen archivos de esa ubicación, ya esa es la posición del aero. Otra cosa es que la orientación o el azimut se pueda cambiar. En este menú puedes cambiar ese azimut con esta opción de manera dinámica. Puedes mover el azimut, ¿vale? La posición te respeta la del aero y tú mueves la orientación de por dónde va a pasar el camino y, por lo tanto, de todas las superplanadas, ¿vale? La carga de la posición de estos aerogeneradores la puedes cargar vía buscando un símbolo, ¿vale? Aquí dice, busca este símbolo, ese estilo, le das a buscar y se leen las posiciones y se añaden aquí esas posiciones. Vamos a ver ahora un ejemplo, ¿eh? Una vez tienes la posición de estos aerogeneradores, algo importante sería la cota. ¿Qué cota tienen? ¿Qué cota tienen estas explanadas de montaje? Pues cuando se definen los tipos, tú puedes definir esta cimentación. Tanto si defines la cimentación como si no la defines la cimentación, hay un radio, ¿vale?, para el cálculo de la cota que tendría todas las superplanadas. Aunque estas cotas se pueden cambiar y pueden ser diferentes en cada superplanada, ¿vale? Ese radio que utiliza para calcular la cota de todas las superplanadas, es que aquí dice radio para el cálculo de la Z mínima. ¿Este radio cuál es? O lo indicas tú si no defines cimentación, si no hay cimentación, tú defines ese radio, ¿vale? O si tienes cimentación, fijaros que aquí abajo te dice punto para el cálculo de la Z mínima. Y entonces ahí te da radios, te da variaciones. Incluso un radio personalizado que tú ves. Pues puedes tomar el radio de la excavación, el radio de la losa, etcétera. Hay varias opciones. Entonces tú le das un radio, lo que te hace ese círculo, esa circunferencia la lleva a la cota de tal manera que ahí no haya terraplén, ¿vale? Y habrá algún punto en el que no tiene ni terraplén ni desmonte, y en el resto habrá desmonte, ¿vale? Como digo, ese radio, esa circunferencia, esa elección del usuario, y lo tenéis en este desplegable, o si no tenéis cimentación, pues aparecerá aquí, ¿vale? Y luego, cuando tengáis esa cota se pone en todas las subesplanadas. Posteriormente, si en tu caso vas ya a las posiciones reales de los aerogeneradores y dices, pues es que voy a tener cotas diferentes de las diferentes subesplanadas. La cota va a cambiar. Esos cambios de cota de cada subesplanada, incluso de las pendientes de cada subesplanada, pues estaría en la pestaña que se llama plataforma, ¿vale? Entonces, en esta pestaña de plataforma veis ahí que te aparecen esas subesplanadas y a cada una de ellas, pues se le da una cota y pendiente transversal o longitudinal, ¿vale? Y se puede actuar una a una o también se puede actuar en conjunto. Aquí se actuaría en conjunto y aquí en esta parte se actuaría una a una. Lo siguiente que nos tocaría sería, se genera la geometría de las planadas de montaje junto con la cimentación, si estuviese definida, y se generan unos perfiles, ¿vale? Perfiles longitudinales, que estos perfiles, ¿cómo se generan los perfiles? Pues fijaros que cuando estás en tipología de planadas de montaje de aerogeneradores, ¿veis esta línea así azul un poco más oscura? Pues estas líneas son las líneas de donde se van a sacar los perfiles. Tú dices cuántas líneas vas a tener. Pues en este ejemplo tienes pues una línea, dos líneas y esta línea 3. Para cada posición de aerogenerador, pues sacarán 3 perfiles, ¿vale? Esto sería la manera de trabajar y aquí os pongo el contacto y ahora os voy a enseñar en Instagram. Voy a hacer algún ejemplo para que lo veáis y entonces termino con esta parte y ahora vamos a iniciar Instagram.
Entonces, abrimos nuestro proyecto, vamos a cargar una cartografía original, vamos a ponerle también, vamos a atenuar, veis que en este caso, pues ahí es donde hay un aerogenerador, aquí hay otro, aquí hay otro, aquí hay otro, ¿vale? Por aquí tiene varios aerogeneradores. De momento, lo que hay ahí, pues esto es un símbolo, bueno, esto es una circunferencia, pero en realidad lo que va a tomar va a ser los símbolos. Esto puede venir, los que ya conocéis Istran, pues de diferente manera. Los que no conocéis Istran, pues desde importar archivos vectoriales, ¿vale? Un DGN, un DWG, un KMZ, ¿vale? Hasta otra manera sería importar un listado, ¿vale? Un listado CSV. De hecho, si volvemos un momento aquí, retrocedo aquí, es que aquí hay un botón que es una hoja, ¿vale? Aquí un cargar un archivo CSV y ese archivo CSV pues tiene unas columnas y te dice dónde está. O un archivo vectorial con los símbolos y estos símbolos van a ser tus posiciones. Vamos ahora a parques eólicos y entonces como veis están esas pestañas. ¿Okay? Posición, los tipos, que sería digamos, la distribución, la geometría de las planadas de montaje. Entonces vamos a ir primero aquí a tipo. Entonces aquí vamos a añadir un tipo y se pueden tener varios tipos. Y ¿cómo se definen estos tipos de aerogeneradores? Tipos de distribución de las planadas de montaje. Pues las podéis definir de manera paramétrica o de manera vectorial. ¿Vale? Yo lo que voy a hacer es, quizás para no dilatarme mucho ahora mismo, voy a hacer un pequeño ejemplo rápido, ¿vale? Sin un ajuste fino del todo, pero para que veáis una forma de trabajar, ¿vale? Entonces, luego lo explicaré más despacio. Pues mira, tú aquí lo que haces es, lo vamos a poner, por ejemplo, en modo vectorial y nos vamos a edición de vectores. Y estos son líneas que tú puedes suprimir esta que viene por defecto, inserta, ¿vale? Insertas algún elemento o alguna plantilla que tú ya has previamente importado para el proyecto. Yo tengo aquí varios ejemplos, cargamos este. ¿Vale? Y veis que ya tiene unos estilos, veis que aquí aparecen unos estilos. Luego os diré cómo se asignan y cómo se cambian, ¿no? Porque esto puede venir sin estilo específico, ¿no? Tienes que respetar unos estilos para que la máquina entienda qué es cada uno de ellos. Por ejemplo, esto sabe que va a ser para el perfil, esto sabe que va a ser para la explanada de montaje de la grúa, la explanada del aerogenerador tiene que tener ese estilo, luego lo veremos. Un detalle, aquí también se han incluido la opción de que se tengan en cuenta paquetes de filme, ¿vale? Entonces, si vamos a definir unos paquetes de filme diferentes para cada subesplanada, entonces cada subesplanada admite una diferente distribución de paquete estructural o paquete de filme. En este caso voy a poner en estos dos una distribución de firmes 2, ¿vale? Y la 1, vamos a suponer que la 1 no va a tener firme y que la 2 sí va a tener pues unas capas de firme. ¿Cómo actúan estas? Pues estas van a actuar, luego lo explicaré con más detalle, pero actuarán en este recinto. Ahí se va a limitar el firme, aquí en esta zona también se va a limitar el firme y aquí en esta zona se va también a limitar el firme, ¿vale? Luego explicaré esto un poquito más despacio, porque quiero hacer como una visión general un poco rápida. Vamos a validarlo, lo dejamos, lo aceptamos, ¿vale? Salimos. Y aquí puedes tener varios, aunque solo tengas uno, tienes que guardar. La máquina guarda ese listado de tipos de esplanada de montaje y en posición lo que nos toca es ahora buscar la posición de los aeros y que se le asigne esa esplanada, ese tipo, esa distribución, ese layout de subesplanadas de montaje. Que hay varias maneras, cargando un CSV, buscando unos símbolos o haciéndolo de manera manual. Aquí tú puedes añadirlo, ¿vale? Es habitual que sea por símbolo. Decimos que busque, en este caso ese es el símbolo que tiene esta cartografía.
Esto es el grupo inicial para las explanadas que van a generar. Les voy a poner la 101. Bueno, pues empieza la 101 y continúa, ¿no? Y ahora lo que nos toca es que lo busque, ¿vale? Entonces yo le doy a buscar, le damos a buscar, ¿vale? Y aquí ves que dice, mira, pues ha reconocido estos aerogeneradores, estas posiciones. Y ahora, a la hora de dibujarlo, si tenéis muchos aerogeneradores, pues también se ha habilitado un menú de configuración, ¿vale? Si voy a la configuración de la representación del dibujo, pues aquí tenéis varias opciones. Luego después me entretendré un poco más, lo explicaré un poco más acerca de estas opciones. Yo le voy a decir que dibuje todo. Entonces ahora le decimos, mira, vas a tener en cuenta todas las posiciones, borramos lo que tengas previamente dibujado y generamos. Entonces ahora, si veis por aquí, ¿veis? Ahí tiene esos aerogeneradores con esos tipos que hemos asociado. Se le pueden cambiar. Fijaros que si te vas al primero, dices que este primero le vamos a cambiar la orientación. ¿Ok? Y ahora nos vamos al segundo y le cambiamos la orientación. Y así sucesivamente, ¿no? Al final, guardas, se le pueden hacer una simetría, que luego la veremos, ¿vale? Y ahora dices, vale, pues, ¿qué vamos a hacer? Podemos cambiar la cota de las diferentes entidades, de todas estas, de las diferentes subesplanadas, y esto se hace en el menú de plataformas, ¿vale? Aquí tendríais, ahí están los 8 aerogeneradores, las 8 posiciones de aerogeneradores. Entonces, a cada una de las subesplanadas, pues se le puede cambiar la cota o las pendientes, ¿vale? En este caso vamos a ir al cálculo de la explanada y veis que estamos en explanaciones para parques eólicos. Y entonces lo que vamos a hacer es, vamos a hacer un zoom general y ahora vamos a configurar. Vamos a decir, bueno, pues este menú, los que ya conocen Istran, a lo mejor no todos lo conocen, unos sí, otros no. Bueno, pues este es un menú similar a las explanaciones que se ha adaptado, ¿vale?, para algunas de las herramientas específicas para parques eólicos. Y en este caso, ¿qué le vamos a decir? Pues mira, le vamos a decir que tenga en cuenta las líneas fronteras, que tenga en cuenta también las restricciones de las zonas de firme, que solo sean las zonas que se le han dicho. Le vamos a decir que trunque solape. Y le vamos a decir también que los firmes, había unas zonas que tienen, le hemos dicho que tenga un firme 2 diferente. Que el firme 2 le vamos a decir que va a tener, por ejemplo, esta capa y esta capa, por poner algo, ¿vale? Y luego para las mediciones le vamos a indicar que las mediciones las tenga a partir de este modelo. Y bueno, pues ahora podemos indicar que genere geometría, ¿vale? Está generando la geometría de las diferentes planadas de montaje. Y le vamos a indicar también que genere las mediciones, ¿vale? Si nos acercamos a ver alguna de ellas, ¿vale? Aquí también se puede cambiar el azimut. Hay alguna opción en grupo en la que le podemos decir, mira, pues vete al 101, que era el primero, y le podemos decir que lo cambie, ¿vale? Luego lo veremos. Lo puedes cambiar, el azimut, selecciona, lo cambia, se recalcula, te da el volumen, pero lo que querría era ir un poco más allá cuando ya tengáis la geometría, las mediciones, que podéis ver los archivos de medición en el editor de perfiles, cosa que muchos de vosotros ya conoceréis. Todo esto, vamos a adelantarlo un poco más. Y ahora lo que nos faltaría sería que podemos ir a perfiles, ¿vale? Y le podemos decir que genere los perfiles, ¿vale? Entonces, al generar los perfiles, ¿qué hace? Sigue estas líneas, que aquí se ven poco, vamos a poner los fondos blancos ahí. Esta línea, con esta línea y con esta línea, que están definidas aquí. Veis que aquí. Estas líneas azules son las líneas de los perfiles, por las cuales acaba de generar esos perfiles. ¿Y qué tiene? Pues un archivo que puede sacar los planos, ¿vale? Incluso también puedes rotular. Aquí genera la rotulación. Y lo que está generando, pues mira, es que aquí tienes el perfil A, el perfil B y el perfil C. Y para sacar pues planos de estos perfiles, pues yo voy a guardar, vamos a salir y podemos ir a la ubicación que ya conocéis de voy a
sacar planos de transversal. ¿Vale? Y ahora, si le digo que ubique este archivo, espera un momento que no utilicé yo la guitarra. El fichero es este y la guitarra que está utilizando, pues vamos a poner, por ejemplo, esta. Esto es una guitarra genérica, pero se puede adaptar, como ya sabéis, ¿no? Entonces aquí pues te aparecen los perfiles, ¿no? Veis que te aparece también la cimentación, ¿ok? Y estos perfiles salen así, pues porque la geometría es así. Aquí probablemente estás pasando de la explanada aquí al talud de terraplén. Por eso te sale así, ¿vale? Pues esto sería como una vista general de cuáles son los pasos que se siguen, ¿no? Cuáles son los pasos que se tendría que seguir, que podemos obtener. Una cosa más. Aquí aparecen también, o pueden tener los ejes de los viales de acceso. Al final os enseñaré un ejemplo en el que ya están creados esos ejes y vais a ver también el resultado, ¿vale? Entonces, visto esto, voy ahora a detenerme un poco más en algunas opciones, así que bueno, pues si queréis, vamos a... Para quizás empezar de cero y que veáis cuál es el proceso, pues voy a volver a empezar y repetimos un poco, hablando un poco más en detalle de las opciones que tenemos disponibles. Mira, ¿cómo era la manera de trabajar? Pues mira, la manera de trabajar es la siguiente. Dice, mira, cargamos nuestra cartografía. Voy a quitarle un poco intensidad para que se vea más tenue, ¿vale? No nos moleste tanto la información vectorial. Y ahora vamos a parques eólicos. ¿Vale? Entonces, ¿qué nos pasa? Dice, pues mira, tendremos una distribución de superplanadas de montaje y tendremos también una posición de donde están los aerogeneradores. La posición de los aerogeneradores o lo cargamos con un CSV o lo buscamos respecto de la información que tenemos de símbolos que ya se han importado previamente o se hace manualmente. Lo más habitual será o cargas un CSV o en símbolo tienes unos símbolos que son las posiciones de esos aerogeneradores. Ahora, cuando tú le das a buscar, ¿qué ocurre? Que la máquina le va a aplicar un tipo de explanada de montaje. O sea, a cada posición le va a decir, bueno, ¿qué dimensiones tengo yo en esta explanada de montaje? ¿Tengo línea de firme? ¿Qué dimensión tiene mi explanada para el aero, para la grúa, para el acopio, etcétera? Entonces nos vamos primero a tipos, en vez de a posición, que son donde están las posiciones, ¿vale? Que aquí es donde haremos en posición bastantes operaciones, pero va a utilizar el primer tipo que tenga. Si tienes mucho, utiliza el primero. Si tienes más de uno, pues lo cambias. O si quieres sustituirlo, pues cambias este, lo borras, pones otro nuevo, redibuja y recalcula. Entonces, vamos a ver qué opciones tenemos para definir esta tipología de aerogeneradores. Pues bueno, vamos a tipo, ¿vale? Y como estábamos diciendo, vamos a añadir un tipo. Aquí se añade un tipo. Y este tipo tiene dos modos de trabajo, paramétrico o vectorial, ¿vale? Y el modo paramétrico, pues, ves aquí un esquema del modo paramétrico. Dice, oye, pues el modo paramétrico tiene el aerogenerador, ¿vale? Dice, ¿qué longitud tienes de la explanada de aerogenerador? Tiene 24 metros, 30 metros. Vas viendo de manera dinámica pues, los cambios que va haciendo. ¿El ancho cuánto es? ¿Vale? Esto es bastante sencillo. Aquí a lo mejor tampoco hay que dedicar tanto tiempo explicando, porque, oye, ¿y la explanada de montaje? Pues esta es la explanada de montaje. La explanada de montaje, ¿qué dimensiones tiene? Pues tiene una distancia al aerogenerador, tiene una longitud interior, una longitud exterior. Dice que la longitud exterior va a ser 25 metros. Vamos a hacerlo más pequeño, 20 metros. ¿Vale? Todo esto lo puedes guardar. Lo guardas ahí como un archivo de configuración de esta geometría. ¿Vale? Esa sería la explanada de montaje. Aquí tendríais el acopio.
El acopio sería esta subesplanada. Luego le puedes poner unas casetas, ¿vale? O una herramienta, que serían las que estáis viendo aquí. ¿Okay? Esto si no quieres lo quitas. Y luego aquí pues puedes poner las esplanadas de las grúas auxiliares para la pluma o para la celosía. Le puedes poner más o menos, ¿vale? Entonces se va reconfigurando. De manera paramétrica no tendríamos, o sea, no es muy difícil entender cómo funciona este apartado. Sí que quedaría, aquí fijaros que quedaría de manera vectorial si se tienen que definir si quieren líneas frontera, líneas para los perfiles o líneas para los firmes. Claro, aquí esto van a ser esplanadas que se van aquí a solapar, entonces aquí pondrás una línea frontera. Luego quiero sacar unos perfiles que vayan respecto de la posición del aerogenerador, como los que he puesto ahí, esos perfiles, ¿vale? Bueno, pues eso lo hace en esta opción de manera vectorial. Pero lo vamos a ver en el otro modo, en el que dice yo, es que mi distribución de subesplanada lo voy a hacer vectorial. No tengo un vectorial, accedo aquí y lo voy a hacer de modo vectorial. Accede a edición vectorial y en esta edición vectorial, bueno, pues ves que esto es una línea. Al fin y al cabo es una línea. Lo que pasa es que sí que respeta un estilo en concreto, ¿vale? Entonces esta línea probablemente ya la tengas creada en un archivo vectorial, así que suprimes lo que hay, le das a insertar pues ese archivo EDM con la distribución de líneas de montaje que tú necesites. Yo selecciono, por ejemplo, esta, ¿vale? Acepto. Y en este caso, este EDM ya tiene los estilos. Ya lo he preparado para que ya tenga los estilos y ya está listo. Pero si no tiene los estilos, si los estilos son diferentes porque son distintos, por ejemplo, todo está a 0. Bueno, pues ves que esto es un botón. Esto es un botón. Porque con este botón tú lo que haces es clic en él y luego clic en la línea. Clic en él y clic en la línea. Entonces lo vas asignando. Es una asignación de esta, pues seleccionas esta línea de aquí. La de montaje de la aula principal, seleccionas aquí. El acopio, haces clic en este botón y seleccionas aquí. Y se va asignando directamente. Es como cambiar el estilo. ¿Vale? Bueno, vamos a ver la zona un poco. Esta es la explanada de montaje no, esta es la explanada del originador, esta es la explanada de montaje de la web principal, la del acopio, la de las casetas. Si alguna no existe, pues no se tiene en cuenta, ¿vale? Luego tenía la de la pluma, que es esta de la pluma. Aquí tendríais de las grúas, que aquí en este caso no he puesto grúas auxiliares para la pluma. La línea frontera, veis que esto es una línea frontera, esto también, por aquí he puesto otra línea frontera. Y la de los firmes, la de la línea de los firmes es esta línea y esta línea. Si no existen estas líneas de los firmes y tú le asignas un firme diferente a cada una de estos estilos de esplanadas de montaje, pues va a ocupar toda la zona, ¿vale? Vamos a repetir el ejemplo que habíamos hecho antes. Dice, le voy a poner aquí un estilo de esplanada de montaje 2, ¿vale? Estilo de esplanada de montaje 2 y 2, ¿ok? Entonces sería aquí un firme 2 y aquí un firme 2 en esa zona, en esta zona y en esta zona, ¿vale? Y de este menú, pues estaría, ¿de acuerdo? O sea, tú aquí lo que defines son la explanada de montaje, la zona de firme, la zona de las fronteras, la línea de las fronteras y estos perfiles, esta línea con esta línea y con esta línea, o sea, esta línea y esta línea van a ser sobre las que va a sacar esos perfiles que hemos visto, ¿vale? Lo tendríamos. Nosotros salimos, estamos creando nuestra explanada de montaje para los aerogeneradores, salimos, volvemos al menú previo, este es el que tenemos. Entonces nosotros guardamos, podemos tener uno o podemos tener varias explanadas de montaje. ¿Cuál va a asignar la primera? La primera es la que va a usar y luego, si quieres, no quieres la primera, quieres la segunda o la tercera, lo vas a poder cambiar. Vamos a ver esto. Pues ya tengo mi distribución. Un momento, me falta la cimentación. Aquí en los tipos, si quieres representar cimentación tanto en los planos como en el modelo final BIM, lo defines accediendo desde aquí, ¿vale?
Entonces, ¿aquí qué tienes? Pues mira, tienes el pedestal, ¿vale? Aquí, como ya podéis presuponer, los que ya conocen Istran, estas son las variables que hay actualmente. Si en el futuro hubiese alguna otra variable, se requirieran más variables, contactáis con soporte, hacéis sugerencias, se valora y, bueno, pues según el grado del número de peticiones y de la programación en sí, pues se iría a implementar. Por ejemplo, el pedestal, es que el radio del pedestal es 4, ¿vale? El canto del pedestal, ¿cuánto es? Pues canto es el canto del pedestal, ¿vale? ¿Veis? De manera dinámica se va definiendo. Esto sería la losa, ¿ok? Luego tendrías el tronco, ¿ok? Luego tendrías un hormigón de limpieza que puedes incluir también, ¿vale? Aquí le pones un hormigón, qué radio tiene, qué espesor tiene, estaría aquí debajo. Vamos a darle un poco más, vamos a suponer que tiene un poco más para que se vea esa entidad, ¿no? Vamos a dar 12 metros, ¿veis? Os parecería ahí un concepto nuevo, se metiría aparte. Vamos a quitar el hormigón, le podemos dar también a la excavación un sobreancho, dice, pues vamos a dar un sobreancho de tanto. ¿Veis? Entonces la excavación tiene ese sobreancho y luego también bajo ahí veis que aquí también le vamos a dar un poco más de profundidad para que lo veamos bien. ¿Veis? Ahí también admite que tenga una sobreexcavación. Pues dependiendo de los tipos de cimentaciones, pues para dar respuesta a esos tipos de cimentaciones. ¿Vale? Vale, pues entonces, supongamos que tenemos vamos a bajar un poco este sobreancho, lo vamos a quitar, lo dejamos así. Se pueden guardar y tener varias configuraciones de cimentaciones. Entonces guardamos y pasamos a la siguiente fase. La siguiente fase es, vale, ya tenemos un tipo, o dos tipos, o tres tipos. Ahora vamos a asignar, primero vamos a leer cuáles son las posiciones de los aeros. Esas posiciones de los aeros, por listado, un CSV, las a importar, es un importador CSV, las columnas, que es cada una de ellas, ¿vale? O con un símbolo, porque es que me han pasado, por ejemplo, un KMZ, un KML, ¿vale? Pues mejor a futuro pues se puede cargar directamente el KMZ o KML, aunque esto ya se puede hacer. Ya sabéis que en archivo importar, podéis importar KMZ o KML. El símbolo, pues el símbolo que tenemos en cartografía actualmente es el 28. Y ahora cuando dibujemos esta explanada de montaje, las va a agrupar y le vamos a poner el grupo inicial en la cual va a ir contando esta explanada de montaje. Voy a decir, pues bueno, el grupo inicial va a ser el 101, por ejemplo. Y ahora le damos a buscar, busca las posiciones, le asigna el tipo de aero 1 y a la hora de dibujar, aquí hay un botón de configuración en el que tú le puedes decir, mira, el redondeo de las cotas, ¿cómo quieres que sea? Milímetros, en centímetros, en decímetros. ¿Estas cotas a qué se refiere? Pues estas cotas se refiere a que nosotros tenemos aquí la parte de la cimentación, un radio de la Z mínima, ¿vale? Y le dices, oye, yo voy a llevarte a subesplanadas por defecto, ¿a qué cota? A la cota de, según el radio que tú tengas aquí, el radio de la losa, el radio de la base de la excavación, el techo de la excavación o personalizado, un radio que tú digas. ¿Vale? Al que tú digas aquí, esa circunferencia lo que hace es va a buscar la cota de tal manera que no tenga no tenga terraplén. Por tanto, dice, mira, es que resulta que la excavación, ¿vale? El techo de la excavación, por ejemplo, ¿vale? El techo de la excavación me dice que esto no puede tener, no puede estar, no, sería el radio de la losa, aquí abajo. Aquí abajo dice, esta parte, por debajo, ahí no puedes tener esto terraplén, tiene que estar en excavación. Esta es la opción que viene por defecto, pero tú podrías cambiarlo, ¿eh? Vale, es que a partir de aquí más abajo, a partir de ahí, yo eso no puedo, no nos permiten que esté con terraplén. Aunque hay algunos clientes que ya nos dicen que en algunos casos depende y que esto pudiera cambiar. Bueno, pues por eso esto se ha habilitado para que se admita y que sea el usuario el que decida dónde se va a mirar esa Z mínima para que no haya terraplén, ¿vale? Entonces, ese redondeo de esa cota, la cota se va a calcular aquí y se va a redondear a lo que el usuario diga, a los milímetros, a centímetros, a decímetros, lo que tú digas. Luego, ¿qué vas a dibujar? ¿Quiero dibujar las cimentaciones? ¿Sí o no?
¿Quieres dibujar las líneas frontera? Pues sí o no. ¿Quieres dibujar la línea de los perfiles, las líneas sobre las que van a salir esos perfiles? ¿Vale? ¿Quieres ver todas las explanadas o quieres ver solo una? ¿Vale? Y luego, si la línea de los filmes quieres que se dibujen o no. Esto depende en el modo de vosotros que tengáis de trabajar, pues bueno, pues a la hora de limpiar el dibujo, que sea más fácil a la hora de interpretarlo. Esto es una cuestión de configuración que cada usuario la tendrá. Pero bueno, ya tengo el modo de dibujo, vamos a leer el símbolo 28, le vamos a asignar el tipo 1, vamos a buscar. Busca los símbolos 28 y le asigna ese tipo 1. Y el tipo veis que está aquí. Si hubiese más, lo puedes cambiar, ¿vale? Si ese tipo 1 quieres hacer todo el cálculo de tu parque eólico con una explanada de montaje, con una distribución de explanada de montaje, porque el aero tiene un tamaño y tiene esta geometría, y luego te dicen, es que vamos a hacer un cálculo con un aero más grande o más pequeño que produce más energía, pero claro, la explanada es más grande y cuesta más el movimiento de tierra. Y al final hace un cómputo de cuánto cuesta la construcción y la explotación. Bueno, pues si quieres hacer eso, cambias el tipo. Aquí no tienes que hacer nada. Le das a generar. Pudieras comprobar si los Azimuth quieres cambiarlos o no, pero sería un recálculo rápido, cambiando solo el tipo. ¿Vale? Hombre, si te cambia el radio de la Z mínima, al redibujar, cuando tú le das a redibujar aquí y generar, esta Z se te ajusta al radio que tú le has indicado, ¿vale? Al radio que le hemos dicho previamente. Vamos a hacer algún ejemplo de cálculo de asignación de la orientación, de ese azimuth que tenemos, ¿no? Le vamos a decir, mira, vamos a considerar todos, vamos a dibujar todo, vamos a borrar el dibujo previo y generamos. Entonces ahora te vas moviendo, vas al primero, ¿ok? Vas al segundo, vas al tercero, vas al cuarto. Bueno, ve aquí una serie de unos zoom que te va, quiero irme al octavo, ¿vale? O quiero irme al primero. Bueno, esto no es necesario que me pare porque esto son botones de usabilidad que fácilmente seréis capaces de interpretar. Dice, que este le vamos a cambiar el azimuth. Vamos a cambiar el azimuth. ¿Vale? Le podemos cambiar también la simetría, ¿vale? Dice, que quiero que tenga una simetría al lado derecho. O quiero que el inicio o el final empiece de una manera o de otra, ¿vale? Esto ya es algo que lo vas ajustando. Ahora, este lo tenemos, pasamos al siguiente. Siguiente, la misma historia. Lo vas asignando. Y por aquí puedes tener el camino, claro. El camino puede venir por aquí, ¿vale? Y dices que yo quiero ese azimuth. Bueno, pues lo tecleas o es probable que haya a lo mejor algún botón en el que nos diga, todavía no está, pero quizá en el futuro es una de las ideas que podemos tener, que confirmaremos con vosotros, en la que, oye, pues toma el azimuth que tiene el tronco. Lo que pasa es que, claro, el azimuth te va a cambiar también el lado derecho e izquierdo. Bueno, que este azimuth actualmente veis que lo va modificando de manera dinámica o de manera numérica, ¿ok? Y vuelve a tener la simetría. Es que la simetría es diferente y así vas con todo, ¿de acuerdo? Entonces, opera en todos, ¿de acuerdo? Guarda, va guardando la posición y se guarda en esos azimuth. Al final dice, vamos a ver toda la zona. Vamos a borrar todo y redibujar, ¿vale? Dice, vale, ahora que lo tenemos, ¿qué nos quedaría? La cuestión, oye, es que las cotas que nos están dando, ¿vale? Estas que nos leen, dice, la cota se está aplicando a todas las superplanadas, pero puede ser que tengan una cota diferente o una pendiente diferente, ¿vale? Bueno, pues esto sería aquí, en plataforma, en la parte de plataforma, ¿vale? En este caso estamos en la 2, pues dice, vámonos a hacer un zoom, estás en esa. Entonces, cada una de ellas, pues le puede decir, es que esto van a tener cotas diferentes, ¿vale? Ves que está en la que está resaltada, que es esta, que te aparece esa cota, ¿vale? Que es 936. Es que esto va a tener otra cota diferente. Bueno, pues es que esta parte que le vamos a hacer de aquí, le vamos a decir que va a ser 934. ¿Veis cómo hay un salto? Ok. Entonces, así lo haces con todas. Por ejemplo, también te puedes ir a la pluma
¿vale? Te vas a la zona de la pluma, que es esta. Y le podrías poner, pues mira, es que a esta le vamos a poner una pendiente diferente. Es que esto va a tener una pendiente longitudinal del 0,5%. ¿Vale? Vamos a darle un poco más para que lo veáis. Vamos a darle una del 10%. ¿Ves cómo ahí cambia el 10%? Y puedes hacerlo con pendiente longitudinal y pendiente transversal. Y puedes actuar en grupo. Aquí arriba sería actuar en grupo, actuar en todo. ¿Vale? Esto sería la posición 2, la posición 1, vas cambiando de una posición y vas modificando. ¿Vale? Volvemos a posición, podemos borrar, generamos geometría de nuevo, ahora recalcula con esas cotas y esas pendientes, guardamos y tendríamos definida la posición de esta explanada de montaje de aerogenerador. Siguiente paso. Dice, pues mira, el siguiente paso sería la configuración de las explanadas en sí. Y esto es un menú que, bueno, podéis ver, los que no conocéis Istran, porque hay bastantes opciones, pero esto es un menú que los usuarios de Istran ya pueden conocer, porque es un usuario, es un menú adaptado para parques eólicos, ves que son explanadas para parques eólicos. No es exactamente igual, es bastante parecido. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es, vamos a las líneas, le vamos a decir, mira, vas a tener en cuenta esas líneas fronteras que hemos creado. Vas a tener en cuenta la límite de los firmes. Y vas a tener en cuenta también que los taludes quiero que se trunquen. Y los firmes, hemos dicho que había una zona que tenía 2 firmes, ¿no? Vamos ahí y dices, pues aquí teníamos el firme 2, ¿vale? Va a tener pues un par de capas de firme. Bien. Y bueno, se pueden poner más cuestiones, rocas, etcétera. A la hora de medir, le vamos a decir que se vaya a ese modelo y ahora vamos a generar geometría. Generamos geometría, vamos a hacer un zoom de toda nuestra zona, le damos a generar, está generando la geometría, vamos a generar perfiles y ahora voy a enseñar los perfiles, que creo que antes no enseñé los perfiles, no enseñé las mediciones. El ejemplo antes que fui un poco más rápido, ¿no? Vamos a generar mediciones, ¿vale? Aquí tendremos la cubicación, ¿vale? Por aquí tenéis la cubicación, ¿vale? La cubicación de los diferentes VTG, veis que cada uno de ellos tiene el nombre que tienen los estilos de las líneas, ¿vale? Y las cimentaciones tienen su propio listado, ¿vale? Las cimentaciones están en la parte de bueno, ahora después saldré. Al salir hay un apartado que tú sacas el listado de las cimentaciones. Te saca un listado de todas las cimentaciones, de todas las posiciones, de todos los materiales que había, ¿verdad? Vamos a ver las mediciones que yo le di a medir. No sé si le he dado a medir. Lo vamos a ver si le he dado a medir. Mira. Dice, quiero ver la 2, que tiene esa zona con firme. ¿Ves que ahí tiene firme? Aquí tiene firme la 3 y aquí también tiene firme. Dice, quiero ver la 2. Vamos a verlo. Vas al editor de perfiles. Dice, a ver si ha medido ahí los firmes, por ejemplo, que esto es algo reciente. Esto no estaba antes en Istran, ¿verdad? Dice, vamos a avanzar y ahora vas a sacar ahí están los firmes, ¿ves? Los firmes están restringidos a la zona que se le ha dicho, ¿ok? Y la 3, no me voy a estar porque son las 5, dije que a ver si terminamos antes, pero al final te pones a explicar y hay muchas cosas que explicar. Entonces, la 3, vamos a ver la 3 rápidamente. Vamos a ver la 3, editamos la 3 y en esta 3 avanzamos. Avanza. Aquí no hay, aquí en esta subexplanada la 3, no tienes firme hasta que entras en esa zona. Ahí tienes esos firmes, sale, continúa sin firme y llegas a otra zona y ahí pues tienes más firmes, ¿vale? Ok. Otro tema interesante, puede ser interesante, es que tú le puedes aquí cambiar el azimut y ver las ubicaciones. Oye, mira, vete al 101. Bórralo, regenéralo, te da las mediciones, ¿vale? Dice, vamos a cambiar el azimut. Si le cambias el azimut, dice, pues vamos a modificarlo, lo vamos a cambiar, por ejemplo, aquí. Calcula y te da otras nuevas mediciones. O sea, tú también puedes ir tanteando para ver la ubicación que tienes, más o menos, cómo va de tierra.
¿vale? Hecho todo esto, lo guardas, sales y lo siguiente serían los perfiles. Los perfiles lo hemos visto antes. Le das a generar los perfiles, te genera los perfiles, saca los planos, los rotula, ¿vale? Y lo que voy a hacer es, como ya queda 25 minutos después de que haya bastantes preguntas, voy a enseñaros un ejemplo en el que hay ya unos caminos, ¿vale? Porque en los caminos tú puedes ver esta explanada. A lo mejor será una pregunta que puede que hayáis hecho, o si no, que haréis ahora después. Oye, cuando tengo un camino, esta explanada, ¿cómo veo yo la cota? ¿Vale? ¿Cómo la veo yo? Pues mira, voy a cerrar perdón. Vamos a abrir un ejemplo que ya lo tengo terminado para no hacer aquí el eje. Bueno, terminado, tengo hecho un ejemplo sencillo para que lo veáis. A ver, sería este, ¿no? Sí. Mira, ya tengo ahí unos ejes y vais a ver que se ven la explanada de montaje. Son una explanada y las puedo decir que salgan tanto en el transversal como en la rasante. Aceptamos aquí. ¿Vale? Entonces aquí veis ese ejemplo, lo que pasa es que he cambiado lo azimut. Esto bueno, ha sido un ejemplo inventado, ¿vale? Esto me he inventado la dirección y demás. Y entonces ahora dice, vale, pues si nos vamos a obra lineal, dice, bueno, pues aquí tenemos varios ejes. Hemos alzado, nos vamos al eje 3, que quizás es tiene más ejes, ¿vale? Entonces este eje 3, pues, vale, pues tenemos ahí nuestro camino y llega el vial a cruzarse con la explanada de montaje y ves que ahí puede salir esa explanada de montaje. Eso se hace en los transversales. Saca los transversales, le dices que corte con la explanada de montaje y entonces tú vas viéndolo. Claro, esto de manera que una sección, luego en los planos pudiera ser que también quieras que salga, pero la pregunta a lo mejor, una de las preguntas que podría hacer, bueno, ¿y esto en la rasante cómo afecta, cómo se ve? Tú vas a rasante, fijaros que aquí ya te aparecen esas explanadas, son estas zonas. ¿Y esto cómo se hace? Con puntos de paso, ¿vale? Vamos a hacer un ejemplo. Por ejemplo, el eje 1, que es más pequeño, que solo tiene... Aquí vamos a borrar esto. Mira, vamos a borrar esto. Voy a quitar esos puntos de paso. Los vamos a borrar todos. Y la última rasante la quito. Esto lo voy a quitar. Borro. Y dices, claro, yo sé que por ahí, por esa zona, yo sé que ahí, aquí, ¿vale? Aquí entra y tiene que entrar a la explanada. ¿Esta línea por qué sale? Porque he sacado perfiles y a la hora de sacar perfiles le he dicho también que tenga en cuenta pues estos elementos que definen la explanada y por esto sale aquí, ¿vale? Y dice, ahora, aquí quiero encajarlo, tengo que encajarlo porque no sé a qué altura está. Hombre, ahora lo veo porque ya lo he generado de los transversales. Entonces, repito, en transversales, voy a guardar, vamos a transversales. Le dices que en transversales, pues que tienes aquí otra superficie que pueden ser, por ejemplo, los bordes de esa explanada para que te salgan. Sacas perfiles, pones que es la superficie 2 y te sale como una superficie secundaria, no es con la que cubica, pero te saldría en el menú de rasante. Dice, y ahora yo, si no hubiésemos hecho eso, pues aquí no lo veo y quisiera verlo, quisiera que me ayude a encajar la rasante. Entonces te vas a puntos de paso y te vas a explanaciones. ¿Vale? Entonces en explanaciones te dice pica inicial, la pica final, cada cuántos metros vais midiendo, le das a generar y te pone ahí los puntos de paso. ¿Vale? Y a esto pues lo puedes hacer a mano, lo añades y dices, pues mira, el primer punto me añado al punto de paso a este primero y el último pues sería este de aquí. O más rápido le digo que lo encadene, que también es una opción de encadenar. Mira, voy a borrar, guardo, vas a puntos de paso, encadenar, le dices a aceptar, ¿vale? Y te lo encadena. Y si tienes varias zonas, pues te encadena varias zonas. Y yo creo que con esto, con la explicación que he hecho, con estos vamos a resolver las consultas que tenéis. No sé si tenéis mucha o poca, vamos a ver si nos da tiempo. Y si no nos diera tiempo, nos contactáis y si necesitáis alguna videoconferencia especial, pues lo vemos, ¿no?
Lo mostraré luego, pero lo muestro ahora. Para más información, pues administración@ichan.net y a soporte@ichan.net, ¿vale? Administración para temas de dudas de funcionamiento, soporte@ichan.net y entonces ya os resuelven soporte o nos pasarán a mí o a Alberto, que está también en la charla, que es el programador, uno de los programadores. Y el tema administración, pues bueno, para temas administrativos, ¿vale? Entonces, vamos a ver cuántas consultas hay. Voy a ver. Bueno, tenemos unas cuantas. Vamos a ver. Voy a ver. Voy a ir leyendo las preguntas que hay. El vídeo lo haré llegar, sí. Esto lo haremos llegar. ¿Vale? Siguiente pregunta. Pregunta Daniel. ¿Es un módulo aparte o estará dentro de obra lineal? Es un módulo aparte, Daniel. Vuelvo aquí. Es un módulo aparte, de hecho lo veis. Aquí estaría, ¿vale? En parques eólicos, ¿vale? Más consultas que hay por aquí. Vale, es la misma pregunta. Alguien preguntaba si era módulo aparte o hay INMOS. No es INMOS, es un módulo aparte, ¿vale? Luego, Xavier hace una pregunta. Sí, Xavier hace la pregunta de si en Rasante se pueden visualizar las plataformas proyectadas. Lo acabo de contestar hace 5 minutos, hace 2-3 minutos. Luego, Manuel, respecto a los tipos, a la pestaña tipos, que sería esta pestaña tipos, hay una pregunta que dice ¿cómo sitúan los ejes en los perfiles de forma paramétrica? Vale, los ejes. Pues los ejes los sitúas de la siguiente manera. Fíjate que, claro, el punto que tenemos de partida es la posición del aerogenerador, es esa cruz. Entonces, ¿el eje qué hace? Dice, pues el eje va a distar ¿cuánto? Esa distancia. Esa es la distancia que te dice dónde va a estar el eje respecto de la posición del aire. ¿Vale? Vale. Vale. No, espera, me comenta aquí el compañero. Me comenta el compañero que parece ser que lo que está preguntando es no dónde sitúas el eje del camino, sino el eje para la generación de los perfiles que vas a sacar del aero, ¿vale? Y en modo paramétrico. Vale, pues en modo paramétrico, a la hora de sacar estas líneas de los perfiles, se define aquí dentro. Accedes, ¿ves? Y aquí dentro te habilita para poner esas 3 líneas, no solo la de los perfiles, sino también las líneas de los firmes y también las líneas de la frontera, ¿vale? Entonces, el modo paramétrico se complementa con el vectorial en este caso, ¿vale? Entonces, yo esto lo damos por OK. Sigo avanzando. Más preguntas. Enrique, respecto a las posiciones de los VTG, voy a salir de aquí y sería respecto a las posiciones de los VTG. Aquí. Sí. Aquí. Posición de los VTG. ¿Pueden ordenar una vez añadida? Ya. Claro. Una vez añadidas estas posiciones, ¿cómo lo cambia? Pues mira, la manera que actualmente creo que puede ser más rápida, Enrique, sería guardas un CSV, cambias tú el CSV con la posición que quieras y lo vuelves a cargar. Esa es la manera más rápida. O, si crees que es más útil hacer otro tipo de forma de trabajo, nos haces una sugerencia y probablemente se cambie. Pero claro, ahora cuando tú lees las posiciones, o lees la posición del símbolo y es el orden de creación del símbolo, o lees el CSV que es el orden de cada posición en el propio CSV. Luego este lo tenemos. Siguiente. Sabía hacer otra pregunta. ¿Cómo se define la plataforma si el aerogenerador está proyectado en una zona donde el camino presenta curvas? Pues de manera vectorial. Tú de manera vectorial, ¿vale? Te vas a tipos, lo pasas a modo vectorial y esto es una línea.
¿vale? Voy a aceptar un momento que está accediendo alguien. Esta parte de aquí, pues tendrías que ponerse estas líneas en zona curva. Exactamente. Claro, eso es más complicado. Se podría modificar la creación con algún nuevo parámetro. Pues pasa que, claro, puedes tener curva, pudieras tener clotoide, ya depende si metéis clotoide o no, pero sería pues, de manera vectorial. Y lo que no sé de si lo dejo paramétrico y está en curva, puede que se adapte, ¿eh? Eso no lo sé. ¿Estás tú por ahí, Alberto? Si está en paramétrico y estás en zona curva, si lo ponemos en paramétrico y está en una curva, no sé qué pasaría con estos parámetros. Eso no lo sé, tendría que probarlo. Me voy a dejar pendiente esta pregunta, ¿vale? Voy a ver. Esto sería pendiente. Alberto, si tú tienes algún comentario de esto. Vale, comenta Alberto que en paramétrico se adapta, ¿vale? Que si lo tienes en modo paramétrico, se va adaptando al camino, ¿vale? Y de todas maneras, si se puede programar algo nuevo que se os facilite, puede ser una sugerencia, ¿vale? No, en paramétrico me dice el compañero que no se adapta, que se lo quiero poner, no, paramétrico no se adapta. Luego entonces será vectorial, ¿vale? Siguiente pregunta, vamos a ver. Camilo, ¿es posible generar más de 3 cortes transversales o bien en otra posición? Sí, sí, Camilo. Entiendo que son estos que están aquí. Tú defines los que quieras. Tú cuando le dices aquí vectorial, te vas a editar los vectores y si ahora creas más líneas, pues por ejemplo esta la voy a copiar. Vamos a constructivo y la voy a copiar. La copiamos. Pues aquí tengo un corte, aquí tengo corte, aquí otro. Pues haría todas las líneas que tenga de ese estilo. Todas las líneas que haría de este estilo, Camilo, así salen en los cortes transversales. Camilo hace otra pregunta. ¿Es posible generar en añadir ramal desde el módulo de obra lineal? Fíjate que en obra lineal estoy yo aquí cambiando muchas cosas. Espero que esto no destruya mucho el ejemplo. Lo mismo tenía que haber tomado otro. En obra lineal ya te sale, no hace falta que des añadir ramal, porque si lo has hecho en transversales, fíjate que por ahí se te va viendo, ¿lo ves? Y esto está porque se le ha dicho que en transversales se corte contra estos elementos, que sería la explanada que tú tienes. A ver, siguiente pregunta. La siguiente pregunta sería, Ana pregunta, ¿cómo se podría definir el talud entre dos plataformas que están a distinto nivel? ¿Vale? Yo tengo aquí dos plataformas que están a distinto nivel y ¿cómo se define ese talud? Es que claro, si están en la misma vertical, la máquina sigue el borde, seguiría el borde y aquí hay un salto. Otra cosa es que no, pero se podría hacer una transición de taludes porque en la parte de explanadas, de todas maneras, esta pregunta, la pregunta que vi antes que decía de zona circular, que la ha hecho Xavier, y esta que me estáis comentando de estos taludes, pues casi que yo recomiendo que nos contactéis en soporte, me ponéis en copia, yo soy José Carlos y Alberto, el compañero, Alberto, bueno, con que digáis de eólico, José Carlos y Alberto se identifican. Nos ponéis en copia soporte y podemos hacer el caso concreto que tengáis y si se requiere programar algo, pues valoran en programación el que se pueda programar algo. Entonces, Ana Belén dice cómo se puede definir un talud entre dos plataformas que están a distinto nivel. Ya, para cerrar esas dos plataformas. Pasa que, claro, tendría que hacer como una transición, entiendo. Entonces, para hacer esa transición, tú en el cálculo de explanadas, actualmente te está aplicando
una única sección, una única zona con el mismo talud. Pero tú aquí puedes poner diferentes zonas con diferente talud desde el monte y terraplén. Entonces podría hacer una transición. Pero es mejor entonces verlo con un ejemplo. Entonces yo le diría a Ana Belén y a Xavier que nos contacten. Manden un correo a soporte y lo vemos en concreto. Incluso se puede ver, valorar si se tiene que programar algo nuevo, que se tendrán que programar nuevo. La siguiente cuestión sería, Xavier, ¿la zona de los filmes pueden quedar por sobre de las planadas? Que solo tengas, vale, Xavier pregunta si los filmes se pueden quedar encima de las planadas. Entiendo que su pregunta es, entiendo que la pregunta es esta. Vamos a avanzar, ¿vale? Que los filmes estén arriba y en vez de que vayan hacia abajo, que salgan por arriba, que tenga una sobre, digamos, por encima de la cota. Entiendo que es eso. Pues de momento no me he planteado, no nos hemos planteado esta opción. ¿Pudiera hacerse? Creo que pudiera hacerse, sí. Tendrías que definirle una superficie de la explanada, porque aquí le vas a poder decir en superficies, hay una acción en la que le dice superficie de la explanada, ¿vale? Pero le digo lo mismo a Xavier en este caso, que nos contacte a soporte y veamos su caso, ¿vale? Y vemos si con esta superficie de la explanada nos es suficiente, ¿vale? O si se tiene que programar algo, se programa algo. Enrique pregunta, ¿la plataforma de la celosía y sus asociadas de la grúa en muchas ocasiones necesitan rotarse respecto al resto desde el eje? Si se puede hacer. Pues es que, a ver cómo sería. Un momento que estoy aquí. ¿Vale? Dice que esta que se podría rotar. La plataforma de celosía, ¿vale? Muchas veces en ocasiones se necesitan rotarse respecto al resto. Pues pudiéramos hacer lo siguiente. Esto es otra cuestión que pudiéramos ver. Por ejemplo, esta se puede rotar. Pues esta se puede mover. Lo puedes poner aquí. ¿La puedes rotar? Pues la puedes mover y girar, ¿no? Dice, pues es que esta la voy a girar. Girar entidades. Elige el centro de giro. El centro de giro va a ser este vértice. Y ahora, así. Y esto pues te lo puedes mover y llevar a por aquí, donde te toque, ¿no? Bien adaptado, ¿no? Pues entiendo que esto pudiera hacerse. Tendría que hacer un ejemplo porque no he llegado a hacer esta prueba, pero entiendo que se podría hacer así, adaptándolo a lo que tú necesites, ¿no? Y en todo caso te digo lo mismo, Enrique, contáctanos y lo vemos. Y si hubiera que programar algo, se programa, pero yo entiendo que con esto tendríamos que poner aquí una frontera, por ejemplo, cuando en la zona que toque, y entiendo que sí se puede hacer. Siguiente consulta. Andrés, si cambias el azimut de una explanada, ¿se debe modificar el eje de la planta para ajustar el camino? Claro, si tú cambias, ten en cuenta, creo que si estoy entendiendo tu pregunta, si tú cambias, estoy estropeando el ejemplo, pero bueno, si tú cambias, la explanada va por un lado y el eje va por otro. Si cambia uno de ellos, el otro lo tienes que adaptar. El eje, pues como un eje, y la explanada, de momento, de manera manual. Otra cosa es que en el futuro se le diga, lee el azimut del eje que tengas más próximo, que por eso está aquí esta casilla de eje, que esto es probable que esté en un futuro. Luego, Steiko pregunta, ¿se podría unificar el tipo de línea de dibujo entre eje de camino y las plataformas? Que fuera el mismo estilo de línea. Pues yo creo que sí se podría unificar los compañeros de Steiko. Claro, cuando tú dibujas aquí y tienes este estilo y aquí tiene un estilo diferente, yo creo que sí se puede unificar. Lo más fácil, yo creo, sería cambiar el link. Si este link le pone el mismo estilo, pues saldría. Y si no, esto se puede hablar con programación. Lo voy a anotar también para como una posible
automatización, pero más directa, porque por poderse sí se puede hacer, pero tiene el usuario que configurarlo, ¿vale? Luego David hace otra pregunta que son las cubicaciones de movimiento de tierra, ¿las entrega por separado entre módulo de explanada y obra lineal? Sí, la entrega por separado, sí. La entrega por separado. Las ubicaciones aquí te entrega las mediciones de las explanaciones, ¿vale? Y las de obra lineal son las de obra lineal que conocéis, ¿vale? Y estas te las entrega por subexplanada, por cada una de las entidades que tú has creado. Ojo, que también puedes crear una única entidad, ¿eh? Aquí esta es una entidad y esto es otra entidad y tienes solo dos entidades, ¿vale? Y la última sería de Rubén. Estamos trabajando en la actualización de vehículos tractores y tráiler disponibles. El catálogo de vehículos actuales son amplios y muchas características distintas. Vale, Rubén, esta pregunta ¿estamos trabajando en nuevos vehículos? Pues a petición de los usuarios, Rubén. Si tú tienes que incluir alguno, contáctanos y nos dice, oye, ¿puedes incluir un nuevo tipo de vehículo? Soporta robaistran.net y te lo incluimos. Estamos adaptando lo que los usuarios van solicitando o que solicitan más frecuentemente. Y otra pregunta de Xavier ¿es necesario definir la línea de frontera entre el camino y la plataforma para evitar la doble ubicación? Sí, es necesario poner esa línea. O sea, aquí, esta línea que ves ahí, esta línea sigue por aquí y tira para allí. Sí es necesario poner esa línea, sí. Pero bueno, no es algo muy problemático, es una línea, esto es una línea. Es algo que no se demora mucho, además es una vez cuando tienes que hacerlo. Tú lo haces en la plantilla y luego se utiliza en todas. O sea, no es algo muy laborioso. Que pudiera automatizarse, pero ahora mismo pensamos que no es algo excesivamente laborioso meter una línea aquí y meter otra línea aquí. Bueno, pues no hay más preguntas. Voy a dejar de grabar, me despido de vosotros. Gracias por vuestra participación. Voy a detener la grabación.